Eh, Bienvenido a la clase número 3 de Psicología Laboral. Estamos en la tercera semana ya, entrando en lo que tiene que ver directamente con los aspectos psicológicos, pero también desde la organización. Así que lo que vamos a ver hoy día tiene que ver referencia directamente con la parte organizacional, precisamente de lo que hemos visto durante las semanas anteriores, ¿ya? Recuerden que la primera semana hablamos de lo que era la personalidad, ¿ya? Lo que nos constituye como personas, que es la personalidad, y que se constituía en base a tres factores que eran los biopsicosociales, ¿cierto? Que los cuales lo repasamos y también lo evaluamos dentro de la evaluación de la primera semana. La semana pasada vimos el tema motivacional, cómo se gesta el proceso motivacional a nivel de la persona y también a nivel del colaborador. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con estos mismos procesos, pero desde la vereda del frente, por decir de alguna forma, desde la organización. Ya, en el fondo, cómo la organización gestiona procesos que van en directa relación con la motivación que el colaborador pueda tener para desempeñar su labor. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que vamos a ver hoy día es salir un poco de los procesos personales que si bien son intrínsecos a la asignatura en sí, porque estamos hablando de aspecto psicológico, ¿ya? Pero lo vamos a enfocar, como les digo, desde la mirada de la empresa, de la organización, y también, obviamente, desde la mirada de recursos humanos, ¿ya? Como se lo ha mencionado en las clases anteriores. Finalmente nosotros somos los gestores de las personas y también las personas tienen emociones y por lo tanto también los gestores de las emociones de las personas, de la emocionalidad que se genera en un puesto de trabajo, en un lugar de trabajo, es nuestra responsabilidad. Nosotros podemos modelarla, podemos influir en ella, podemos diseñarla, podemos dar ciertos lineamientos y hacer un control en el fondo por velar de que los colaboradores estén lo más satisfechos posible en la organización de acuerdo a los recursos y infraestructura que nosotros tengamos. Eso tampoco depende 100% de nosotros, obviamente también hay factores que tienen que ver con el tamaño de la empresa, los tipos de liderazgo, el presupuesto que maneja la empresa, la infraestructura, que van a influir sí o sí, ¿ya? Todos esos factores, de hecho, los vamos a ir viendo hoy día en la presentación que tengo preparada para hoy. Eso, entonces, básicamente hoy día lo que vamos a revisar es precisamente cómo gestamos ciertos procesos motivacionales en el colaborador y cuál es nuestro rol como profesionales de recursos humanos en la gestión de este proceso motivacional hacia el colaborador. ¿Ya? Mi pantalla. Ya, ahí sí. Bueno, como les decía, estamos en la clase número 3 y bueno, esta figurita que dije acá como presentación no es al azar, digamos, tiene que ver en el fondo con nuestro rol como gestores de personas dentro de la organización, como se lo mencionaba recién, donde nosotros de alguna forma podemos generar planes, políticas, programas que tiendan a generar satisfacción en el trabajador y en el fondo impactar en su motivación, en su compromiso finalmente con la empresa, ¿ya? Y esos planes políticas o acciones que nosotros desarrollemos, obviamente tienen que ir en función de los objetivos de la empresa también, ¿ya? Tenemos que estar alineados con eso, tenemos que estar alineados con los objetivos de la empresa, con la misión, con la visión, con la cultura que tiene la empresa, que también lo vamos a revisar hoy día, y también ser capaces de gestionar un clima laboral que sea positivo, que genere en el colaborador una motivación adicional para trabajar y dar lo mejor de sí, porque en el fondo eso es lo que nosotros estamos velando por eso, generar instancias, tanto a nivel físico como a nivel social, digamos, para que el trabajador se sienta bien y pueda dar lo mejor de sí. Esa es nuestra labor en el fondo, generar esos espacios, generar esa instancia, ¿ya? Y el resto queda en manos del colaborador en el fondo de poder aprovechar estos espacios que nosotros le damos, estas acciones que nosotros desarrollamos para poder hacer un buen desempeño de su trabajo, ¿vale? Y en todo este proceso motivacional, obviamente, ¿qué es lo primero que la organización le entrega al colaborador? Una compensación, ¿ya? Es interesante esta pirámide porque volvemos a la pirámide de Maslow, ya como la vimos la semana pasada y la vamos a seguir viendo y ustedes la van a seguir viendo mientras trabajen
en recursos humanos. Pero ahora esta pirámide que ustedes están viendo tiene que ver más, o está llevada un poco más al contexto laboral, contexto de la persona en la organización, ¿ya? Recuerden que la pirámide tenía 5 escalas, partiendo desde las necesidades fisiológicas hasta la autorrealización, ¿ya? Entonces, lo que ustedes están viendo al costado izquierdo de su pantalla tiene que ver en el fondo con aspectos personales, y lo que está proyectado en el lado derecho de su pantalla, la pirámide que está al costado derecho, tiene que ver con esta misma pirámide, pero ya aplicada a un contexto laboral, ¿ya? Entonces, como lo veíamos la semana pasada, Maslow plantea que lo que está en la base de la pirámide son las necesidades fisiológicas, lo básico, ¿cierto? Que a nivel personal son tener alimentación, descanso, vestido, un hogar, etcétera, ¿ya? Pero si lo llevamos a la organización, lo base y lo higiénico es contar con un trabajo que reúna las condiciones ciertamente básicas para poder trabajar, un espacio, herramientas que me permitan desarrollar mi trabajo, etcétera. Y eso obviamente asociado a una retribución económica que yo considere que sea justa en relación a mi trabajo, ¿ya? Y eso es obviamente básico. O sea, el colaborador, en la medida que la organización no cuente con las herramientas básicas para hacer el trabajo, por ejemplo, si tiene que hacer un trabajo de oficina, no tiene un computador, o tiene un computador para 2 personas, o se cae el internet a cada rato, obviamente esas condiciones van a generar insatisfacción, ¿ya? Y lo otro, y que más complejo aún, si el colaborador en su juicio piensa que la retribución económica que percibe como salario es menor a la que debe recibir en torno a sus funciones, a su responsabilidad, de ahí en adelante es muy difícil poder satisfacer lo que el trabajador esté motivado. O sea, ya ese simple hecho de no estar conforme con la renta, va a ser muy difícil que podamos motivarlo en los otros aspectos que vienen después, ¿ya? Pues se puede sentir muy estimado, puede sentir que la empresa es grande, pero si no le están pagando lo que él considera justo, va a ser muy difícil motivarlo. Por algo, en esta pirámide como de motivación laboral está lo básico, el tema del salario, ¿ya? Posteriormente viene el tema de la seguridad, de sentirse seguro, ¿ya? Y en este caso, a nivel laboral, hablamos de primero de tener estabilidad. Y la estabilidad, ¿cómo la generamos? Obviamente, primero, el trabajador es estable en la medida que tenga un contrato de trabajo que garantice que tiene una posición indefinida, ¿ya? O si está con algún contrato de algún plazo del fondo que maneje más o menos cuáles son los plazos en los que se puede terminar su contrato, ¿ya? La sensación de inestabilidad permanente en el trabajo obviamente es un factor que afecta la motivación, ¿ya? Y tiene que ver también con el segundo factor que habla de las empresas solventes, ¿ya? Hay muchas empresas, sobre todo empresas pequeñas, medianas, que viven al día a día y generalmente están con este tema de que se pueden cerrar, de que van a despedir gente. Entonces este miedo a que se vinculen personas, a que la empresa pueda cerrar, pasan a ser cultural y pasan a ser parte de una sensación de incertidumbre permanente, ¿ya? Entonces, un trabajador, en la medida que sienta que tiene un puesto de trabajo asegurado, en función de su desempeño, obviamente, que la empresa donde está trabajando es solvente, no va a cerrar, sino que en el fondo tiene las condiciones en el fondo para proyectarse a largo plazo, ¿ya? Que además tenga ciertas protecciones, seguro social, como hay ahí, desempleo, obviamente que te paguen las cotizaciones, etcétera, me van a generar una sensación de seguridad, ¿ya? Pero recién estamos en los 2 pilares básicos, o sea, estamos hablando de que un trabajo, un contrato de trabajo y un sueldo de mercado, digamos, son los 2 pilares básicos a nivel laboral de la motivación en el trabajo, ¿ya? Pasemos al tercero, que ya tiene que ver más que nada con lo social, ¿cierto? Con la pertenencia que, como se señala a nivel de la psicología, por ejemplo, es que nosotros tengamos amistad, que tengamos afectividad y que tengamos intimidad con nuestros cercanos, ¿ya? Y a nivel de la organización significa ser parte del equipo de trabajo, ¿ya? Que lo consideren como una persona confiable, que le deleguen responsabilidades, que sea integrado, que en el fondo uno se sienta parte de un equipo de trabajo, ¿ya? Que el jefe también me reconozca, me incluya en las reuniones, etc. ¿Ya? Ese es el tercer pilar a nivel laboral, que tiene que ver en el fondo con este tema de ser parte de sentirme parte de un grupo, ¿ya? Posteriormente viene
el tema de la estima, que básicamente tiene que ver con el reconocimiento a nivel de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que reconozcan mi trabajo y cada vez que yo cumplo una meta, cumplo un objetivo, propongo algo creativo, se me felicite y que obviamente tenga la capacidad de hacer carrera, de poder crecer, ¿ya? A veces el mejor reconocimiento puede ser obviamente un ascenso, que te consideren para un cargo de mayor responsabilidad porque en el fondo están reconociendo tus capacidades, tus competencias. Y por último, en la pirámide, la cima de la pirámide, lo que tiene que ver con la autorrealización, está esa necesidad de sentirse exitoso profesionalmente, ¿ya? Y que eso lo vemos precisamente cuando ya sentemos a cargo de jefatura, a cargo de gerencia, cuando uno reconoce nuestro trabajo, empezamos a liderar equipos, etcétera, ¿ya? Ese es el nivel como máximo de la pirámide, ¿ya? Recuerden que este es un símil, un equivalente a la pirámide de Maslow, pero llevándolo directamente a un contexto organizacional, que es lo que estamos viendo hoy día, ¿ya? Cómo yo me siento motivado dentro de la organización, cómo yo me siento satisfecho siendo parte de una organización. Ahora, hablamos de compensación total, hablamos de principalmente 4 dimensiones, que no solamente tienen que ver con lo salarial, ¿ya? Como veíamos anteriormente, lo salarial es la base. Hay una serie de otras componentes que también la organización tiene para poder motivar a sus colaboradores, ¿ya? Entonces, básicamente a nivel teórico, la compensación total que abarca toda la compensación en general hacia el trabajador, todo lo que nosotros le entregamos como compensación al colaborador, como les digo, no solo está compuesto por la parte de compensación salarial, por decirlo de alguna forma, sino que también está compuesto por beneficios, que son adicionales, por un desarrollo laboral que tiene que ver con una posibilidad del colaborador de poder seguir creciendo en la empresa, y también por una variable que es relativamente nueva, que tiene que ver con un equilibrio de la vida laboral con el trabajo, perdón, de la vida familiar con el trabajo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, estos 4 componentes son los que cumplen esta filosofía de la compensación total, ¿ya? De englobar en un solo paquete, digamos, no solamente lo que tiene que ver con lo económico, sino que también con otro tipo de beneficios, ¿ya? Entonces, lo que tiene que ver con lo legal, digamos, con las compensaciones, lo que está acá en el cuadrado morado, y dice compensaciones donde obviamente está todo lo que se remunera, todo lo que es pagado al colaborador, que son el sueldo base, la gratificación, renta variable, incentivos que no todas las empresas tienen, información al colaborador de sus metas versus el cumplimiento. Esto quiere decir generalmente cuando hay pago de incentivo asociado a algún tipo de meta, que generalmente sea en las áreas comerciales o en las áreas productivas, ¿ya? Política de bono de desempeño anual. Eso también es algo que se da bastante general en la organización y tiene que ver con que a nivel anual se hace un proceso de evaluación de desempeño y en la medida o en los resultados que el trabajador obtenga se le asigna un bono monetario, ¿ya? Generalmente esto es una práctica que es bien común en las organizaciones y también tiene que ver un poco con premiar el desempeño e incentivar el desempeño, ¿ya? Y ahí se reconoce directamente a través de un bono anual, ¿ya? Y que esos bonos o esas metas pueden ser a nivel de la organización, ¿ya? Por ejemplo, si la empresa aumenta sus ventas en un 2%, hay un bono para todos los empleados, ¿ya? A nivel grupal, ¿ya? Que a nivel, por ejemplo, un equipo de ventas, si cumple cierta meta de ventas, se le entrega un beneficio, ¿ya? Entonces, eso genera de alguna forma que todo el equipo no compita, sino que en el fondo trabaje colaborativamente para cumplir las metas que le están colocando una empresa. Y también hay objetivos personales, ¿ya? Depende de la empresa si los objetivos son a nivel de organización, de grupo o de personas. Generalmente son a nivel personal, ¿ya? Porque es lo más fácil de medir en el fondo, medir el desempeño y valor del colaborador, ¿ya? Y políticas de incrementos, que tiene que ver en el fondo con que también cada cierto tiempo el trabajador puede haber reajustado su sueldo, ¿ya? Saber que en la medida que que el trabajador pase más tiempo en la organización, su sueldo va a ir aumentando, ¿ya? Generalmente la política dicta que se reajusta el salario de manera anual en función del aumento del IPC, ¿ya? Y eso es lo que se da generalmente en todas las organizaciones. Hay otras empresas que tienen su propio alineamiento y que hacen reajuste en función de las ventas del año anterior, etcétera, ¿ya? Pero igual, obviamente, saber que tu sueldo puede aumentar también es un motivador, ¿ya? Hay beneficios también,
¿ya? Y los beneficios no necesariamente tienen que ver con una asignación directa de dinero al colaborador, sino que en el fondo tiene que ver con beneficios que se entregan adicionales, ¿ya? En este caso, por ejemplo, o sea, el AmiPass o el cheque de restaurante es una práctica que también es bien común entre las empresas, ¿ya? Y que por una parte es el beneficio de la colación, pero por otra parte también al trabajador le genera una sensación de como cortar un poco el día, salir de la empresa, ir a almorzar afuera, etcétera, ¿ya? Otras empresas tienen los casinos al interior de la empresa, donde tú puedes llevar tu alimento, que obviamente eso no es un beneficio, o directamente la empresa te puede dar la colación, ¿ya? Esa es una compensación, no con un traspaso directo de dinero al trabajador, pero también en el fondo tiene un costo, ¿ya? Los aguinaldos, los bonos, los seguros médicos, etcétera, son prácticas que también están bien difundidas. Los aguinaldos, por lo general, todas las empresas lo pagan. Se paga a nivel de fiestas patrias y Navidad, y también de hace poco algunas empresas están incorporando un bono en marzo, que tiene que ver con un bono de escolaridad en el fondo para pagar todo, para ayudar a la familia en el fondo a cubrir todos los gastos que se vienen en marzo. Los seguros médicos tienen que ver con beneficios, digamos, que generalmente las empresas tienen un seguro médico colectivo para todos los colaboradores y que le permite al trabajador reducir sus costos médicos. Ya generalmente este seguro le devuelve un cierto porcentaje de los costos que el trabajador tiene a nivel médico, ¿ya? Y también una práctica bien difundida a nivel de las organizaciones que se está haciendo cada vez más frecuente, ¿ya? La licencia de cobertura médica es un tema legal, ¿ya? O sea, sí o sí tiene que haber pago de la licencia médica, ¿ya? Exámenes preventivos, algunas empresas, por ejemplo, la vacuna de la gripe en abril, mayo son gratuitas, se la entrega al trabajador. Programas de APBC tiene que ver con el fondo, con sistemas de ahorro previsional voluntario que las empresas tienen, que son paralelos obviamente al tema de la AFP, convenios, salidas, con instituciones externas, con cine, descuentos para distintos eventos, etc. ¿Ya? Los beneficios, para que lo tengan claro, si bien tienen un costo, insisto, no son traspasos directos al trabajador en dinero, sino que en el fondo son ciertos beneficios que se entregan a nivel de toda la organización. ¿Ya? El tercer factor, el desarrollo laboral, tiene que ver básicamente con que el trabajador reconozca que la organización tiene la posibilidad de hacerlo crecer profesionalmente. ¿Ya? Y que tiene que ver con gestionar, evaluar y reconocer el buen desempeño, capacitarlo, desarrollar sus competencias, ¿ya? Y generalmente generar planes de capacitación que tienen que ver en el fondo y lo que hacen las empresas por lo generalmente, principalmente las empresas medianas y grandes que tienen planes de carrera, desarrollan un plan de capacitación que en la medida que la persona quiere ir avanzando de posición tiene que cumplir con una malla, igual que como ustedes están cumpliendo, por ejemplo, cada semestre distintas asignaturas y empresas que tienen un programa similar y que la persona que quiere ir creciendo tiene que ir pasando por distintos tipos de capacitaciones y eso lo habilita para ir tomando cargos de mayor responsabilidad, ¿ya? Entonces, obviamente el trabajador en la medida que vea que la empresa lo está reconociendo y le está dando la opción de crecer, porque obviamente crecer significa finalmente que voy a poder adquirir a un cargo de mayor responsabilidad, con una mejor remuneración, voy a estar más motivado, voy a estar fidelizado y no voy a pensar en irme, sino que voy a pensar todo lo contrario en poder quedarme en la empresa, ¿ya? Y por último, el equilibrio vida-trabajo, ¿ya? Acá hay un ejemplo de una empresa automotriz, pero tiene que ver más que nada con velar porque las personas trabajen el tiempo que tienen que trabajar, ¿ya? Más allá de que la jornada es de 45 horas, ya muchas empresas adelantándose a este proceso se han empezado a rebajar su jornada a 42, a 40 horas. Muchas empresas tienen el beneficio de los viernes salir, tener la tarde libre, o algunas políticas que tienen que ver, por ejemplo, con permisos de maternidad, permisos para los hijos, etcétera, ¿ya? Flexibilizar los horarios, ya quizás no tanto entregar una jornada de trabajo, sino que el trabajador funcione más en relación al cumplimiento de objetivos, de ciertas metas, más que en función de cumplir un horario, ¿ya? Es un tema fundamental y que las personas también valoran al momento de definir cuáles son los factores que lo motivan a quedarse en una organización, ¿ya? Obviamente tener un equilibrio trabajo-vida,
que no todo sea trabajo y que no cuando estés en tu casa te llamen por teléfono a cada rato, etcétera, es algo que se valora, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, cuando hablamos de compensación total, hablamos de las compensaciones como tal, como remuneraciones, los beneficios, el desarrollo laboral y el equilibrio vida-trabajo. Cuando hablamos de los beneficios, es importante que los tengamos claros, ¿ya? Van a haber beneficios que son de carácter legal, que son los que obviamente tiene que tener cualquier trabajador que está con un contrato de trabajo, ¿ya? Están los beneficios sociales y están los beneficios intangibles, que muchas veces son los que hacen la diferencia entre una empresa y otra, ¿ya? Los beneficios legales son los que ya conocemos, las vacaciones, ¿ya? Sabemos que en la medida que nosotros estemos dentro de una organización, cada mes vamos acumulando un cierto periodo de vacaciones que pasan a ser nuestra propiedad, ¿ya? Permisos para poder salir, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. El tema de los permisos es súper valorado, porque generalmente, por ejemplo, todos tenemos que hacer cosas y lamentablemente a veces nuestros horarios laborales coinciden con los horarios que podemos ir al médico, o con los horarios en que podemos hacer trámites. Entonces, hay empresas que son de dar permiso en el fondo, ya como ya, mira, te doy permiso, pues me lo opera, etcétera. Hay otras empresas que son un poco más rígidas, que cuesta un montón pedir un permiso si uno tiene que hacer algo, ¿ya? Entonces, el tema de los permisos pasa a ser importante en el fondo, porque también en la medida que la empresa te dé ciertos permisos para que tú puedas cumplir con tus trámites personales, también al momento en que te pida quizás quedarte un poquito más, cumplir una hora extra, quizás tu tendencia mayor va a ser a decir que sí, ¿no? Porque en el fondo va a poner una balanza, pero otra vez yo pedí permiso, me dejaron salir, entonces, si la empresa me pide que me quede un poquito más, también lo voy a hacer, ¿ya? A diferencia que si, por ejemplo, yo pidiera permiso y siempre me digan que no, pero si me piden quedarme más, lo más probable es que yo diga que no, ¿ya? Entonces ahí son como ciertas negociaciones que se dan entre el colaborador y la empresa, ¿ya? La movilización, la colación, ¿ya? Que si bien no son beneficios legales como tal, generalmente las empresas lo entregan, ¿ya? El bus de acercamiento en algunos casos, cuando la empresa está en un sector muy alejado, obviamente eso también no deja de ser un beneficio en algunos casos cuando la empresa está alejado, pero también pasa a ser una necesidad, o sea, en la medida que la empresa no tenga un punto de acercamiento, simplemente la gente no llegaría a trabajar, o no trabajaría ahí por lo lejano en que están, ¿ya? Bueno, lo que tiene que ver con los aguinaldos, la mutualidad, que en el fondo es que todos los pagos por nuestra seguridad laboral y las coberturas que podemos tener en caso de que nosotros tengamos un accidente, etc. ¿Ya? Y la asignación familiar, que es un beneficio que se entrega a través de las cajas de compensación para personas que están dentro de ciertos rangos de ingreso y que tienen hijos, ¿ya? Los beneficios sociales tienen que ver más que nada con beneficios que son adicionales, ¿ya? Bonos de vacaciones, el seguro complementario médico, por ejemplo, que en general es bastante valorado por los colaboradores porque todos tenemos gastos médicos, sobre todo si hay hijos pequeños. Obviamente los seguros complementarios alivian el costo de salud que no es menor. Y generalmente estos seguros complementarios a nivel de empresa te permiten recuperar un 50% de costo, digamos, no solo a nivel de atención médica, sino que también a nivel de medicamentos, por ejemplo. Entonces también el seguro complementario es altamente valorado por los trabajadores que lo pueden tener, ¿ya? Pagos de licencia, préstamos. Hay algunas empresas que tienen políticas internas de préstamo, ¿ya? Y que si el colaborador está pasando por una situación compleja, le ofrece un préstamo, que después se lo descuenta por planilla, que obviamente no tiene interés, ¿ya? Y también está el tema de la caja de compensación, que ofrece una cierta cantidad de beneficios sociales, y generalmente el que más se usa también es el tema del crédito, ¿ya? Del crédito que se puede obtener a través de la caja de compensación, ¿ya? En ese sentido, igual ahí hay un tema con las personas que tienen crédito en las cajas de compensación, y que ustedes se van a dar cuenta cuando trabajen, que el nivel de endeudamiento, sobre todo de personas que tienen remuneraciones bajas a nivel de crédito de la caja de compensaciones, es alto, ¿ya? Por lo general se dice que un crédito no debería tener o abarcar más de un 15-20% del salario de una persona, ¿ya? Y a veces, y es súper frecuente que pase, que ustedes se van a dar cuenta que hay personas que a veces 40-45% de su sueldo se va solamente en un crédito de la caja de compensación, ¿ya? Eso afecta mucho a la persona porque finalmente después de ese descuento el sueldo líquido que le llega es casi nulo, no le alcanza mucho,
y está constantemente en esta lógica de recibir un salario que no le permite cubrir sus necesidades básicas. Entonces esa persona muy motivada no va a estar, ¿ya? Porque en el fondo va a recibir su salario, va a ver que ya viene de alguna forma recortado por este crédito, va a pagar sus cuentas y se va a quedar sin dinero. Entonces también hay una responsabilidad en nuestra área de velar porque el nivel de endeudamiento de las personas, dado que la caja de compensación le entrega crédito prácticamente a cualquier persona sin muchos requisitos, no sea tanto, porque finalmente consumen bastante porcentajes de las remuneraciones de personas de salarios bajos y obviamente una persona que recibe un sueldo líquido bajo no está satisfecha, digamos, ¿ya? Bueno, convenios y descuentos que a veces las empresas tienen con instituciones de salud, de ocio, etcétera, ¿ya? Y los intangibles, digamos, son, por ejemplo, asistencia legal y social. Algunas empresas tienen áreas de abogados o asistentes sociales que te ayudan a tramitar, por ejemplo, si tienes algún tema o estás postulando algún crédito hipotecario, por ejemplo, tienen un área que ayuda a esas postulaciones, ¿ya? Actividades de recreación, actividades deportivas, el estacionamiento, que igual no deja de ser, porque en el fondo te garantiza que puedes ir a trabajar en tu auto, horarios flexibles, teletrabajo, los días administrativos, ¿ya? Entonces son beneficios que no necesariamente tienen un costo, ¿ya? Que son intangibles, pero que obviamente en el trabajador van a generar satisfacción, ¿ya? Importante que tengan esta clasificación clara de que hay beneficios que son legales, hay beneficios que son sociales y algunos que son de carácter intangible. Si juntamos estos tres, obviamente, y en la medida que tengamos una buena política de beneficio en la empresa, el colaborador va a estar satisfecho. Ahora, esto es súper interesante. Este es un modelo de compensación, ¿ya? De una consultora estadounidense que se llama World at Work, Mundo del Trabajo, y que tiene que ver con este modelo de compensación social, perdón, compensación total. Y que de alguna forma grafica cuál es nuestro rol como áreas de recursos humanos en este proceso, ¿ya? Y que finalmente, como lo ven en esta gráfica, termina impactando en la rentabilidad, en el resultado y en el negocio, que es lo que finalmente le importa al gerente general o a la dirección de la empresa, ¿ya? Entonces, este modelo va de izquierda a derecha. Partamos por lo que constituye de alguna forma el inicio del proceso de compensación total que recae directamente en nuestra área, ¿ya? Porque se explican en tres componentes: la cultura organizacional, la estrategia del negocio y la estrategia de recursos humanos, ¿ya? Cuando hablamos de cultura organizacional, hablamos cómo la empresa hace las cosas, ¿ya? Cuáles son los valores que la empresa de alguna forma difunde entre sus colaboradores. ¿Es una empresa innovadora o una empresa a la antigua? ¿Tiene un liderazgo del modelo X, ¿se acuerdan? Donde el jefe es un poco más autoritario, o tiene un liderazgo de carácter más inspirador, donde el jefe asume un rol más de gestor, más que de regulador o de controlador, por ejemplo, ¿ya? ¿Y por qué nosotros tenemos que ver en la cultura organizacional? Porque la cultura organizacional obviamente es moldeable, es manejable, y esa gestión de la cultura recae en recursos humanos, ¿ya? La estrategia del negocio tiene que ver siempre con la misión y la visión de la empresa, ¿ya? Y nosotros como recursos humanos siempre tenemos que alinear la cultura organizacional con los objetivos que la empresa tiene. Y generalmente, como les digo, van a estar declarados en su misión, que es lo que la empresa quiere ser, y en su visión, que es lo que la empresa quiere llegar a ser, ¿ya? Y abajo dice estrategia de recursos humanos, porque en el fondo las estrategias que nosotros desarrollamos, las estrategias que salen desde nuestra área, van a impactar obviamente en el empleado, perdón, en su nivel de satisfacción y compromiso, que eso finalmente termina impactando en cuán rentable es el negocio, ¿ya? Y cuando hablamos de estrategia de recursos humanos, precisamente tiene que ver con este modelo de compensación total, porque nosotros somos los que definimos el proceso o el modelo o las políticas de compensación total de la organización, ¿ya? Como lo hemos visto, no solo a nivel de salario, no solo a nivel de remuneración, sino que también con otras aristas que tienen que ver con la gestión del desarrollo laboral del colaborador,
con el equilibrio tiempo-trabajo y con la gestión de beneficios que complementen un poco el salario que nosotros le estamos entregando al colaborador, ¿ya? Entonces, obviamente, nuestro rol como gestores de la cultura organizacional, como los encargados de alinear la estrategia del negocio con los colaboradores, ¿ya? De alguna forma de bajar esta estrategia que la empresa ha declarado a los colaboradores, ¿ya? Poner en acción los valores de la empresa, que también eso es parte de nosotros, ¿ya? Si una empresa se declara como valor, por ejemplo, que es innovadora, nosotros tenemos que empezar a desarrollar acciones que vayan en función de que los colaboradores sean innovadores, ¿ya? Por ejemplo, hay muchos laboratorios de ideas que están alojados en áreas de recursos humanos que algunas empresas tienen, donde una vez al año, por ejemplo, lanzan un concurso para toda la empresa de ideas innovadoras. Cualquier colaborador puede concursar y en la medida que la idea sea buena y sea plausible de desarrollar, el colaborador que la propone se gana el proyecto y la tiene que llevar a cabo, ¿ya? Generalmente esos procesos, por ejemplo, están alojados en recursos humanos y tienen que ver con desarrollar ciertas culturas innovadoras, por ejemplo, en este caso, ¿ya? A nivel de estrategia, las políticas de compensaciones las vamos a definir nosotros, ¿ya? Los beneficios también los vamos a definir nosotros con recursos humanos. Tenemos que definir tanto beneficios a nivel interno, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que hablamos de la jornada reducida de trabajo, por ejemplo, con préstamos que la empresa le pueda entregar a trabajadores que estén en situaciones complicadas, pero también con beneficios a nivel externo, buscar socios externos que nos ayuden en el fondo a entregarle convenios a nuestros trabajadores que los permitan mantener motivados, ¿ya? Pero también tiene que ver con gestionar el desempeño y el reconocimiento, ¿ya? Lo que les comentaba la semana pasada. No medir el desempeño solamente por medir el desempeño y saber qué personas tienen buen y mal desempeño, sino que también detrás de eso tiene que haber una lógica. Si alguien no tiene un buen desempeño, determinar la brecha y generar un plan de reducción de esa brecha, que puede ser a través de una capacitación o de un proceso de formación. Y también a las personas que tienen buen desempeño, reconocerlo, ¿ya? El reconocimiento es un tema clave en la motivación del colaborador. No solamente un reconocimiento que se a través de un bono, sino que simplemente reconocer al colaborador. Y también generar planes de capacitación y oportunidades de carrera, ¿ya? En el fondo, y nuestro rol como recursos humanos es identificar a los talentos que están en la organización, que tengan potencial de crecimiento, y generar un plan para que estas personas puedan acceder a cargos de mayor responsabilidad en un futuro, ¿ya? Pasando por un plan, por procesos que van a estar previamente definidos por nosotros, ¿ya? Al generar esta estrategia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atraer personas, o sea, van a haber personas que van a querer trabajar con nosotros, vamos a motivar y retener a las personas que ya tenemos en la organización, ¿ya? A través de que ellos van a estar satisfechos y van a estar comprometidos con la empresa, y en la medida que el colaborador esté satisfecho y comprometido, como dice el gráfico, el negocio va a ser rentable y va a tener buenos resultados, ¿ya? Este es el modelo de compensación total que, como les digo, parte de las definiciones que nosotros hacemos como recursos humanos, como área, que terminan impactando en la satisfacción del trabajador, que finalmente impactan en la rentabilidad del negocio, ¿ok? Esto es un resumen porque lo tuvieron que haber visto en la introducción a la gestión de recursos humanos, pero tiene que ver con la cultura, ¿ya? El primer ámbito donde nosotros podemos ejercer una cierta planificación en el fondo para ir modelando una cultura. ¿Y por qué nos interesa tener una cultura organizacional que motive, o por qué tenemos que preocuparnos porque la cultura organizacional sea sana, por decirlo de alguna forma? Porque obviamente va a garantizar y va a ser también un motivador adicional, ¿ya? Una cultura organizacional sana se refleja, por ejemplo, en que las relaciones entre las personas son sanas, ¿ya? Se dice las personas, si tienen algún tema, se lo dicen a la cara sin ningún problema, ¿ya? Donde los liderazgos son cercanos a las personas, ¿ya? Donde los paneles de comunicación son claros, donde una instrucción baja, por ejemplo, y todos la entienden de la misma forma. Eso habla de una cultura organizacional sana, ¿ya? De contar con una infraestructura que sea acorde a las necesidades que el trabajador tiene, o los requerimientos que él tiene en el fondo para poder desarrollar su trabajo, ¿ya? Todo eso, esas labores o estas acciones, dependen de nosotros, de recursos humanos. Entonces, velar porque la cultura organizacional sea sana, velar porque ese ambiente, porque ese clima laboral sea sano, depende 100% de nosotros, y básicamente tiene como objetivo generar una cultura que
de alguna forma haga que el trabajador se sienta satisfecho, tranquilo y que lo motive a trabajar mejor, ¿ya? Entonces, a nivel de la empresa, ¿cuáles son las funciones de la cultura? Son principalmente cuatro. Primero, cohesión. ¿Qué quiere decir cohesión? Que todos los colaboradores estén juntos, se cohesionen, valga la redundancia, se agrupen en función de la estrategia que la empresa tiene, de los valores que la empresa tiene, etc. ¿Ya? O sea, la cultura tiende a ser un imán, por decirlo de alguna forma. O sea, tenemos que atraer a los colaboradores a que adhieran a esta cultura, a que adhieran a la misión, a que adhieran a la visión que tiene la empresa. ¿Ya? La otra función es la identificación. ¿Ya? Mi cultura de mi empresa me va a identificar también como empresa. Y también, como dice el otro lado, me va a diferenciar de los demás. O sea, a mí lo que me identifica me diferencia de los demás también. ¿Ya? Entonces la cultura obviamente nos nos va a servir para sentirnos identificados con la visión, con la misión de la estrategia, de la empresa, y también nos va a diferenciar de los demás, ¿ya? Porque nuestra cultura es única, así como las personalidades, hablábamos en la primera clase, son únicas, nosotros somos únicos en nuestra esencia de ser humano, también las culturas de las empresas son únicas, ¿ya? Y eso también nos va a diferenciar de los demás. Pero por último, y otra función de la cultura, y es la que nos interesa en este caso que lo estamos viendo, es la motivación, ¿ya? Porque una cultura sana, una cultura, por ejemplo, donde nosotros lleguemos a la empresa en la mañana y todas las personas estén con buen ánimo, saludando, dándote los buenos días, celebrando cumpleaños, por ejemplo, etcétera, nos van a motivar más, ¿ya? Que estando en un ambiente tóxico, estando en un ambiente quizás donde el rumor prima en relación a la información oficial, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿por qué nos interesa la cultura? En esta parte, porque la cultura organizacional es un factor de motivación. Y por qué nos interesa a nosotros como recursos humanos? Porque nosotros gestionamos la cultura, ¿ya? A partir de nuestras acciones, de nuestras políticas que impactan en la cultura, finalmente el trabajador se va a ver motivado, ¿ya? Por eso es importante la cultura, y la cultura, como les digo, es parte de nuestra gestión, ¿ya? Y como vemos acá, hay un montón de variables que influyen en la cultura. Los comportamientos, los liderazgos, los valores. Si se fijan, son flechas que son bidireccionales. En el fondo, ¿qué quiere decir? Que todos estos aspectos, las normas de la empresa, las creencias, la historia, están relacionadas unas con otras y van formando la cultura. Pero finalmente todo eso también termina impactando en el núcleo que está acá al centro de esta gráfica, que es el clima de la organización, ¿ya? La cultura va a determinar el clima, ¿ya? Si tenemos una cultura sana, agradable, del saludo, de la buena onda, lo más probable es que el clima de la empresa va a ser bueno, ¿ya? Si tenemos una cultura pesimista, por lo que hablábamos anteriormente, de que siempre está este miedo de que van a despedir gente, o que la empresa se puede cerrar, generalmente la cultura va a ser negativa, estas variables que están acá no van a ser buenas y van a terminar impactando el que el clima no va a ser bueno, ¿ya? Y cuando la persona está trabajando en un clima que no es bueno, que es tóxico, o no va a trabajar bien, o va a estar siempre pensando en la opción de buscar un trabajo mejor, ¿ya? Por eso es importante la cultura organizacional dentro del proceso motivacional. ¿Y cuáles son los factores o los componentes de la cultura actual que tenemos que en el fondo gestionar y que los trabajadores tienen que tener claro? ¿Ya? Son primero tener los objetivos claros. O sea, la misión, la visión, la estrategia de la empresa tiene que estar clara, ¿ya? Y el colaborador también tiene que estar claro cuáles son sus objetivos dentro de la empresa, ¿ya? ¿Qué parte del engranaje yo soy parte de este equipo grande? ¿En qué aportan mis metas al cumplimiento de las metas de la empresa, por ejemplo? ¿Ya? El trabajo en equipo. Anteriormente, hasta hace unas décadas, la cultura en la empresa generalmente ponía a competir a las personas, ¿ya? No estaba en la lógica de la colaboración, estaba en la lógica de la competitividad, porque en el fondo el paradigma en ese tiempo era que si los pones a competir, las personas van a dar lo mejor de sí mismas, ¿ya? Pero obviamente ahí ese paradigma de alguna forma fue quedando de lado, porque potenciaba el individualismo. Entonces, lamentablemente, el equipo no crecía, sino que siempre destacaba uno o dos, ¿ya? Y a veces las prácticas que se dan tampoco eran las mejores. Entonces, ya el líder
no genera competencia entre sus trabajadores, sino que genera todo lo contrario, genera colaboración, ¿ya? Entonces es súper importante también para generar una cultura clara, que haya una cultura de trabajo colaborativo, ya de trabajo en equipo, donde todas las áreas trabajen en conjunto en pos de los objetivos de la empresa, ¿ya? Un paradigma nuevo que también se ha incorporado es que las empresas sean socialmente responsables, ¿ya? De que de alguna forma la empresa asuma un rol a nivel social, que más allá del objetivo que la empresa tenga, que venda seguros, que venda, no sé, autos, etcétera, tenga un comportamiento socialmente responsable hacia el entorno, hacia la comunidad, ¿ya? La comunicación es clave, ¿ya? Generalmente en las empresas que tienen una cultura que no es la mejor, la comunicación siempre falla. Nunca baja la información como tiene que bajar a todo, ¿no? O generalmente una información, dependiendo del área, a veces se interpreta de manera distinta, ¿ya? Y por lo general, los procesos de comunicación interna están alojados precisamente en el área de recursos humanos. O sea, nosotros somos los encargados de comunicar cuando se toma alguna definición estratégica, por ejemplo, a todos los colaboradores. Y no solo comunicar, sino que de alguna forma también es velar porque esa comunicación le llegue a todos de la misma forma, y garantizar también que le llegue a todos y que todos la compartan, ¿ya? Cuando la comunicación es fluida, es signo de que hay una buena cultura, ¿ya? Y el tema de la cultura es súper importante en una organización, ¿ya? Otro factor nuevo que se ha incorporado es la igualdad, ¿ya? Que tiene que ver con equiparar, digamos, de alguna forma, las posibilidades de ascenso, por ejemplo, ¿ya? Bien es sabido en Chile que en cargos directivos, en cargos de gerencia, un 25 y un 30% son mujeres. Generalmente el 70% de los cargos directivos de gerencia a nivel de la empresa chilena son ocupados por hombres. Entonces, de alguna forma, la igualdad de acceder a los mismos cargos, independiente del género, tiene que estar presente, ¿ya? Son cosas que no deberían ser, pero lamentablemente aún hay que avanzar un poquito en ese sentido de velar por la igualdad de oportunidades dentro de la empresa, ¿ya? Otro paradigma más nuevo tiene que ver con la innovación, ¿ya? Que en el fondo la innovación es siempre tener la capacidad de hacer las mismas cosas, pero quizás de manera distinta, ¿ya? Y muchas empresas están premiando la innovación, ¿ya? Y obviamente ya pasa a ser alguna competencia que se les pide a cualquier colaborador. O sea, nosotros en general, si queremos tener un buen desempeño y ser valorados, tenemos que ser innovadores, ¿ya? Y la innovación básicamente es siempre estar pensando en formas creativas de hacer lo mismo, o hacer cosas nuevas de manera distinta, ¿ya? Y la confianza, y eso es fundamental. Y es un tema clave, ¿ya? Cuando los colaboradores no confían en sus líderes, la cultura no va a ser buena, ¿ya? Cuando el discurso de los líderes no es confiable, la cultura no es buena. Y esto se da, por ejemplo, cuando el jefe dice algo, los trabajadores no le creen. Y eso generalmente se da porque quizás hacia atrás uno va a la historia y hay un historial de promesas no cumplidas, por ejemplo. Eso no te va a hacer bien. Eso va a generar una crisis de confianza y la cultura en tu empresa no va a ser buena, ¿ya? El jefe se compromete a algo, lo tiene que cumplir. Por eso también hay que ser responsable en el fondo, que es lo que se comunica, ¿vale? Otra variable que está bajo nuestra responsabilidad tiene que ver con el liderazgo, ¿ya? Si bien la empresa tiene liderazgo en distintas áreas, nosotros como recursos humanos somos también los encargados de administrar los planes y programas de liderazgo, ¿ya? Entonces, acá hay tres imágenes en el fondo de los tres tipos de liderazgo que no necesariamente son los que queremos ahora, ¿no? Quizá era el paradigma del jefe que existía hace algunas décadas, pero que ahora en estos momentos no precisamente el jefe que motiva más, ¿ya? Mucha gente antiguamente se motivaba precisamente sola o solamente por el hecho de que el jefe no lo retara o no me llamara la atención. Y ese era el objetivo. Yo hago mi pega para que el jefe no me llame la atención. Obviamente mi objetivo o mi motivación tiene que ser más que eso. Yo hago bien mi trabajo porque me gusta, yo hago bien mi trabajo porque me reconocen, yo hago bien mi trabajo porque quiero seguir creciendo. Entonces, esos son un poco los cambios de paradigma. Entonces, la idea es no tener un jefe como tenemos en la primera imagen con el látigo, que esté detrás tuyo siempre preguntándote cómo vas, a qué hora vas a terminar, etcétera, sino que generalmente queremos un jefe que deje el espacio de autonomía para que el trabajador pueda trabajar tranquilamente y poner en
práctica sus habilidades, no necesariamente con un jefe que está atrás tuyo mirando lo que estás haciendo, ¿ya? No queremos un jefe tampoco que esté pensando en el cumplimiento de horas, porque ya el cumplimiento de horario no es un indicador, digamos, sino que básicamente algo referencial de una jornada eventual que podemos tener, pero no tiene que ser lo más importante. En el fondo tenemos que velar porque el colaborador, o en este caso el jefe, tiene que velar porque el colaborador cumpla con su objetivo en un tiempo más o menos adecuado, proporcional a la tarea que se le encomendó, ¿ya? Y tampoco queremos al jefe en el fondo que sea el autoritario, el patrón de fondo, como se dice acá en Chile, en el fondo, que sea el que levante la voz, que hable fuerte. No, la idea en el fondo es que tener un jefe que si tú te equivocas, te diga que te equivocaste y te dé de alguna forma una feedback para que no te vuelvas a equivocar de la misma forma, ¿ya? O sea, tener claridad, o en este caso los jefes, tener claridad que las personas nos vamos a equivocar, ¿ya? Porque somos humanos, pero no crucificarlo por eso, sino que todo lo contrario, hacer que esa situación de error pase a ser un aprendizaje para el colaborador, y en la medida que el colaborador tenga este aprendizaje, no se va a volver a equivocar en lo mismo, ¿ya? Entonces, este sí es el tipo de jefe que nosotros queremos, ¿ya? El jefe que es cercano y que el cual es visualizado por sus colaboradores como un jefe inspirador, ¿ya? Como un jefe con el cual yo me puedo acercar, si tengo alguna duda me va a resolver mi duda, me va a orientar en el trabajo, me va a guiar, etc. ¿Ya? En ese sentido, uno de los paradigmas de liderazgo que en este momento se ha posicionado tiene que ver con el liderazgo transformacional, ¿ya? Principalmente por este autor, Kenneth Led. Y que él lo caracteriza básicamente en cuatro características, ¿ya? ¿Por qué nosotros estamos hablando de liderazgo? Porque obviamente un buen liderazgo va a motivar a su equipo. O sea, un rol del líder de ahora es motivar a su equipo, ¿ya? Tenerlo arriba. Entonces, ¿cuál es la primera característica de este tipo de liderazgo? Primero, establece vínculos, ¿ya? No es el jefe y el colaborador, ¿ya? Tampoco que estén a la par. Pero más allá de esta relación funcional de jefe-colaborador, hay un vínculo, ¿ya? Y este vínculo se gestiona a través de la confianza, ¿ya? O sea, si yo confío en mi jefe y yo estoy tranquilo y yo me equivoco, lo más probable es que voy a ir donde mi jefe y le voy a decir, ¿sabes, jefe, que me equivoqué en esto? Y tu jefe seguramente ya, te va a decir, veamos cómo lo solucionamos, ¿ya? En el antiguo paradigma de este jefe más autoritario, las personas que hacían cuando se equivocaban trataban de arreglar el error antes que el jefe se diera cuenta, ¿cierto? Entonces no había un proceso de aprendizaje tampoco, ¿ya? Entonces eso cambia en el fondo, y la idea es generar confianza, que el colaborador sienta confianza al momento de hablar con su jefatura, ¿ya? Lo otro, motivan de manera permanente. Entonces, se fijan, ahí hay como una barra de fútbol en el fondo, y esa es la idea del líder de ahora, que sea un barrista que le esté echando barra a su jefe, no el que lo esté con el látigo atrás apurándolo, ¿ya? Sino que en el fondo le entregue confianza, le entregue responsabilidad, le entregue autonomía. Eso te va a motivar mucho más que tener un jefe que te esté exigiendo a cada rato que cumpla cierto horario, etc. ¿Ya? Promueve la estimulación intelectual, promueve el aprendizaje, promueve que el colaborador de alguna forma sea capaz de resolver por él mismo las tareas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? No es el jefe el que te dice qué hacer, sino que el jefe te da las herramientas y tú como colaborador pones en práctica esas herramientas para resolver el tema, ¿ya? O sea, que no hay un jefe o un líder que te dé instrucciones, tienes que hacer esto, sino que en el fondo te da ciertos lineamientos, ciertas herramientas, porque la idea es que tú como colaborador también tengas la autonomía para resolver ciertas cosas, ¿ya? Y por último, busca el crecimiento a largo plazo. O sea, en su equipo siempre va a proyectar en el fondo que las personas que estén bajo su liderazgo puedan crecer, puedan desarrollarse en la empresa, ¿ya? Lo busca en el fondo que el trabajador cumpla una tarea, un objetivo corto, una función, una acción en el corto plazo, sino que en el fondo lo proyecta como un trabajador. Esas son las cuatro características de un líder transformacional, digamos, el paradigma que de alguna forma mejor motiva a los trabajadores en estos momentos. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas de que tengamos un líder transformacional en la organización? Primero, desarrollo de habilidades sociales, ¿ya? En la lógica de que este líder comparte, se vincula con su equipo, y obviamente genera que relaciones sociales se generen de mejor manera, ¿ya? Tú te vas a sentir con un mayor autoestima en la medida que tu jefe sea cercano, te reconozca, te retribuya tu buen trabajo,
y que tú lo veas también como un líder que en el fondo te va enseñando a crecer. Entonces, obviamente te vas a sentir con autoestima mejor en la medida que tengas un liderazgo de este tipo, ¿ya? Hay un aprendizaje corporativo, todos aprenden, ¿ya? Como está esta lógica de trabajo en equipo, que fomenta este tipo de líder, ¿ya? Que todo ese equipo trabaje en conjunto en pos de la consecución de un objetivo, hace que los aprendizajes sean a nivel corporativo, ¿ya? ¿Qué otra cosa crea? Un clima propicio para nuevas ideas. O sea, estamos hablando del clima organizacional, ¿ya? O sea, este tipo de liderazgo también obviamente genera que el clima laboral sea bueno, y en la medida que el clima laboral sea positivo y que incentive la nueva idea, el colaborador va a ser innovador, siempre va a estar buscando las nuevas formas de hacer las cosas. Al contrario de un liderazgo más rígido, donde las cosas siempre se hacen de la misma forma. El trabajador en una cultura así nunca se va a cuestionar cómo hacer o cómo ser creativo, sino que simplemente va a seguir lo que ya está establecido, ¿ya? Se refuerza la lógica del equipo de trabajo, del trabajo colaborativo, y obviamente el compromiso del trabajador aumenta, ¿ya? Entonces, si hablamos a nivel de liderazgo, obviamente este es el tipo de líder que nos va a ayudar y que va a ser nuestro socio a nivel de recursos humanos, en pos de generar un clima, una cultura de trabajo colaborativo, va a aumentar el compromiso de los trabajadores, van a estar más satisfechos consigo mismos y con la empresa, etc. ¿Ya? Entonces, para nosotros es fundamental que los liderazgos con los cuales trabajemos, porque nosotros como área, obviamente, los líderes de la empresa son nuestros socios como gestores de cultura, tienen que tener este modelo, un modelo de liderazgo transformacional. ¿Ya? Por último, que también lo habíamos hablado la semana pasada, el reconocimiento, ¿ya? Que es parte de este salario emocional, que tiene que ver con que el trabajador se vea integrado, que sea autónomo en ese sentido de lo que hablábamos recién, de no tener un jefe que esté constantemente detrás dándote instrucciones o controlándote, de tener oportunidades de crecer, de celebrar los triunfos, de celebrar los logros, de que me capaciten, de que me respeten, de que esté en un ambiente que sea diverso, donde hayan retos, donde la comunicación sea clara, pero principalmente donde a mí me van a reconocer, ¿ya? Entonces, también el reconocimiento motiva al colaborador. Volvemos a lo mismo, no solo a través de los temas económicos, sino que a través de un reconocimiento simplemente porque la persona, o el colaborador en este caso, haya hecho un buen trabajo, ¿ya? Cumplió una meta, cumplió un objetivo, resolvió un problema, al trabajador se le tiene que reconocer. Y idealmente la idea es generar una cultura organizacional del reconocimiento. Y eso también es parte de nuestra gestión como recursos humanos. Y por último, ¿qué es lo que también nos corresponde a nosotros en el fondo para que el trabajador esté motivado y que cae dentro de nuestra responsabilidad? Es generar un plan de carrera, ¿ya? Porque, como lo hemos mencionado, en la medida que el trabajador se proyecte adentro de la organización, proyecte que hoy día tiene un cargo, pero quizá en 2 o 3 años más pueda estar en otro cargo de mayor responsabilidad con un salario, también va a motivar al trabajador a quedarse en la empresa, ¿ya? Entonces, aquí, básicamente, ¿cuál es nuestro rol o nuestra labor como recursos humanos? Evaluar el performance, como dice ahí, o el desempeño, determinar la brecha, de identificar el talento, porque en el fondo ese es nuestro rol, identificar, mira, esta persona puede, ahora es supervisor, pero quizá el día de mañana puede llegar a ser jefe de área. ¿Por qué? Porque tiene liderazgo, porque tiene las habilidades comunicacionales, y una vez que identificamos ese talento, nosotros generamos un plan para esa persona. Se tiene que capacitar, por ejemplo, primero en herramientas tecnológicas, después tiene que hacer un curso de liderazgo, después tiene que quizás pasar por un entrenamiento en un área distinta, etcétera. Ahí nosotros vamos a crear un plan en el fondo para poder proyectar a esta persona que tiene habilidades, que tiene el talento y que tiene que hacer un plan de carrera, un desarrollo de carrera, ¿ya? Que básicamente tiene que ver con esto, ¿ya? Acciones generadas para el crecimiento de la empresa. Entonces acá hay un ejemplo de una persona que es operador, para el supervisor, coordinador, entonces pasa a ser parte del equipo de gerente, ¿ya? En la medida que la empresa cuente con un plan de carrera, que sea coherente con el desarrollo del trabajador, obviamente vamos a tener una
mayor capacidad de tenerlo fidelizado, por decirlo de alguna forma, ¿ya? De que se quede en la empresa y que siempre esté motivado porque sabe que en la medida que haga bien su trabajo va a poder aspirar a un trabajo de mayor responsabilidad con un mayor salario. ¿Ya? Eso. Entonces, básicamente lo que vimos hoy día era cómo desde la empresa y cómo nosotros desde recursos humanos, a través de los planes de carrera, a través de la gestión de liderazgo, a través de la gestión de una cultura organizacional y un clima sano, motivamos a los colaboradores. Perfecto. ¿Dudas, consultas con respecto a la materia de hoy día, lo que vimos en la clase, para después pasar a ver el trabajo? Ya, perdón, está en el WhatsApp. Si no tienen dudas con respecto a los contenidos, vamos a revisar la evaluación de esta semana. Vale. Eso. Bueno, en la tercera evaluación sumativa correspondiente al módulo 5 y 6. En este caso, ustedes tienen dos tareas que cumplir esta semana. Una, que es un caso, ¿ya? Que ustedes lo tienen que leer, que se llama ¿Qué hago con Juan?, el cual está señalado acá. La idea es que lo lean. Hay una situación, no sé si es un conflicto, pero una diferencia respecto a un tema puntual, y lo que nosotros le estamos pidiendo acá es que, al igual que la semana pasada, ustedes puedan aplicar los contenidos de estas tres teorías, ¿ya? Las cuales están contenidas en los documentos de esta semana, en la módulo 5 y 6, ¿ya? La teoría X y la teoría Y, también la vimos la semana pasada, la teoría de la necesidad de aprendida y la teoría de las expectativas. Entonces, ¿cuál es la idea? Leen el caso, identifican la problemática y, bajo la lógica de esta teoría, ustedes explican esa problemática, ¿ya? Entonces, acá la idea es que bajo estas tres teorías, ustedes nos puedan describir, bajo este enfoque que nos da cada una de estas teorías, nos describan la situación que se genera entre estas dos personas, ¿ya? Eso por una parte. La segunda parte de la tarea tiene que ver con identificar un nuevo paradigma, que es la motivación 3.0, que tiene que ver obviamente con lo que estamos hablando ahora, para lo cual ustedes tienen que ver este material de apoyo y a la vez ver esta conferencia TED, ¿ya? Y responder a dos preguntas, ¿ya? Que una es, ¿cuáles son los tres pilares de este nuevo paradigma de la motivación 3.0? Y indicar cuáles son 6 características, ¿ya? Obviamente esto es un paradigma nuevo que se basa mucho en lo que ya hemos visto en la clase, pero igual que de alguna forma plantea algunos procesos o políticas nuevas, o más que políticas, quizás en modelos de gestión de la motivación distintos a los que hemos visto, y que de alguna forma son más innovadores y que se informan y que se enfocan en organizaciones como las que, y con las necesidades que tenemos ahora, ¿ya? Entonces, básicamente son dos cosas, como le digo: poder, en base a estas tres teorías, analizar el caso planteado, ¿ya? Y responder estas dos preguntas en función de estos dos materiales de apoyo que nosotros les dejamos acá, ¿ya? El formato de entrega tiene que ser un informe, obviamente en formato Word, con una portada, con una introducción, con el desarrollo. Aquí es donde ustedes van a desarrollar las dos tareas, la que tiene que ver con el caso y la que tiene que ver con la respuesta al video que nosotros alojamos, la conclusión y la biografía en caso que sea pertinente incluirla. ¿Ok? ¿Dudas con respecto al trabajo?
No, profe. Profe, entonces las teorías hay que analizar el caso y ver en qué, o sea, y ver las teorías, por ejemplo, no solamente poner el papel de, o sea, a ver, ¿cómo explico? Ay, no sé, espéreme, déjeme pensar bien y después le digo la pregunta. Oye, mira, te respondo a ver si entiendo tu pregunta. Tienes que leer el caso, ¿ya? Donde hay una situación puntual respecto a una conversación que sea de un acuerdo, entre comillas, que llegan estas dos personas, ¿ya? Y ese es el referente. Entonces, en general, una teoría, de alguna forma, por decirlo de manera coloquial, son anteojos que nosotros nos ponemos. Entonces, la teoría XY nos permite ver la realidad de una manera, la teoría de los aprendizajes nos permite ver la realidad de otra manera, y no me acuerdo cuál era la tercera teoría. Entonces, la idea es que, por ejemplo, en el caso de la teoría XY, lo evalúes desde el tipo de liderazgo. ¿Te acuerdas que la teoría X plantea que el jefe ve a los trabajadores de una forma, la teoría Y plantea que el jefe ve a los colaboradores de otra forma, que lo expliques en función de esa teoría? ¿Ya? No sé si te quedó claro. Y ahora sí me quedó claro. Sí, es que lo que pasa es que nosotros pensábamos hacer, por ejemplo, el jefe y desarrollar como lo que es el jefe según la teoría X o Y. Exacto. Pero, por ejemplo, nosotros ayer estábamos analizando y como que no se describe muy bien el jefe en la teoría X, pero sí se describe bien el trabajador. Entonces, en base a esa situación, podemos describir solamente al trabajador, pero algo así, ¿o no? Sí, 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 la idea es que tomen la teoría y en base Y a lo que dice la analizar el teoría. caso. Exacto. Ya, profe. Ya, muchas gracias. Voy a consultar algo. Profe, pero analizarlo por cada teoría, po. Claro, son tres análisis. Porque en el fondo cada teoría les da una perspectiva para ver el caso. Entonces son tres análisis del mismo caso con tres visiones distintas que son las que plantea cada una de las teorías. Kate parece que iba a preguntar algo. No, es que ahora recién lo explico y me quedo pero completamente claro. Es que también no entendía así cómo realizarlo, pero ya entendí que son tres puntos de las distintas teorías. Claro, es un caso, pero cada teoría te permite analizarlo desde tres miradas distintas. Eso Claro, es. dividido en 3 puntos. Eso Ya, es. me quedó bastante claro. Muchas gracias, profe. Ya, ¿más consultas, dudas? Las notas del trabajo de la semana pasada van a estar mañana. ¿Ya? Durante la tarde yo creo que lo más probable es que van a estar listas. ¿Ya? Ya, si no tienen más consultas, como siempre, les dejo abierto mi correo para que me puedan consultar respecto al trabajo hasta el viernes al mediodía. Eso. Así que, bueno, quedo atento a sus consultas y extra asignatura, digamos, con respecto al segundo semestre vamos a hacer una reunión informativa, yo creo que la próxima semana, para en el fondo contarles cómo viene el segundo semestre. Así que eso también, atento, porque yo lo voy a estar invitando a una reunión para presentarles cómo vamos a partir el segundo semestre antes que salgan de vacaciones. ¿Ya? Eso. Así que, bueno, muchas gracias, chicos. Ya, Quedo atento profe, a sus muchas consultas por gracias. correo. ¿Vale? Gracias, profe. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego.